Las llaves del reino de Dios. Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Leamos este diálogo en la Biblia. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. También te digo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas de la tumba no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. ¿Cuántas llaves eran? ¿Las usó alguna vez? ¿Eran llaves literales de puertas literales en el cielo o eran llaves simbólicas? Sabemos que el reino de Dios es la congregación de discípulos de Jesucristo y que llegaron a formar una nueva nación, el reino de Dios. De modo que las llaves solo pueden ser llaves simbólicas. Examinemos el pasaje anteriormente leído en otra traducción. En la traducción Biblia del lenguaje sencillo dice: por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia, y la muerte no podrá destruirla. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. La palabra iglesia viene del griego y se refiere a un conjunto de personas. De modo que cuando Jesús dice que construirá una iglesia, en realidad quiere decir que reunirá a un grupo de personas. Estas personas serían sus discípulos. Este conjunto llega a ser el reino de Dios. Pedro, entre ellos, recibiría ciertos privilegios o autoridad que asemejó a llaves. Jesucristo usó al apóstol Pedro para que inicie en el discipulado cristiano a diferentes grupos de personas. Cada vez que Pedro introducía a cierto grupo de personas, era como si estuviera usando una llave. Veamos cómo consideró el apóstol Pablo el entrar en la congregación cristiana. Pablo escribió a sus hermanos cristianos de la ciudad de Colosas lo siguiente. Según lo tradujo la palabra de Dios para todos: Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Veamos otra traducción. Dios habla hoy. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay que notar que Pablo nos está diciendo que los cristianos ya viven
en el reino del amado Hijo de Dios. No es una promesa futura, es una experiencia que ya disfrutan. Ahora veamos cómo las personas entraron a la congregación cristiana. Aquí tenemos en la ilustración al apóstol Pedro. Los primeros que entraron a la congregación cristiana fueron personas de nacionalidad judía. En el Pentecostés del año 33 era común. En esta ocasión fue el apóstol Pedro quien les dio un discurso motivador e invitó a su auditorio a hacerse discípulos del Señor Jesucristo bautizándose en agua. Pedro en esta ocasión estaba usando la primera llave del reino de Dios. Leamos el registro bíblico. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa, sin duda alguna, que Dios hizo Señor y también Cristo a este Jesús, a quien ustedes ejecutaron en un madero. Cuando oyeron esto, sintieron que un dolor les atravesaba el corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le dijo: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y sus hijos y para todos los que están lejos, para todos a los que llame Jehová nuestro Dios. Y con muchas otras palabras les dio un testimonio completo y les aconsejó: sálvense de esta generación malvada. Así que se bautizaron los que aceptaron de buena gana su mensaje. En aquel día, unas 3,000 personas se unieron a los discípulos. Eso está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41. Pedro usó la primera llave del reino de Dios que Jesucristo le prometió. La segunda llave del reino de Dios. Un tiempo después, leemos que Pedro es usado por Cristo para que los samaritanos lleguen a ser miembros de la congregación cristiana al recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer este relato. Está en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. En esta ocasión, Pedro usó la segunda llave del reino prometida por Jesucristo para que los samaritanos lleguen a ser cristianos. Hay que notar que no se llega a entrar en la congregación cristiana solo recibiendo el bautismo en agua. Es necesario recibir el Espíritu Santo para que Jesucristo lo admita como miembro de ese reino. La tercera llave del reino.
Por último, es Pedro que llega a la casa del centurión romano Cornelio para ayudarlos a ser miembros de la congregación cristiana. Vamos a ver el relato, está en Hechos 10, 34 al 48. Aquí tenemos la ilustración. El apóstol Pedro está en la casa de Cornelio, los está ayudando para que se hagan cristianos. Vamos a leer el registro en la traducción Palabra de Dios para Todos. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie por la raza, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios dio su mensaje a los israelitas y les anunció las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. No podemos impedir que estos sean bautizados en agua. Ellos han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces Cornelio y su gente le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Pedro usó la tercera llave del reino de Dios, permitiendo que personas de las naciones entren a la congregación cristiana. La entrada al reino de Dios. De nuestro estudio anterior vemos que Dios no es parcial. Dios está dando a todos en todas partes la oportunidad de salvarse. Dios les permite entrar en el reino de Dios, la congregación de los cristianos. Hemos aprendido que Pedro fue usado por Dios y su Hijo Jesús para introducir a las primeras personas de todas las naciones a la congregación de Cristo, el reino de su amado Hijo. Jesús dijo a Nicodemo lo que era necesario para entrar al reino de Dios. Vamos a leer el relato donde Jesús está hablando con Nicodemo. Aquí tenemos a Nicodemo y a Jesús en la ilustración. Jesús le contestó: de verdad aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede alguien nacer cuando es viejo? No puede meterse en la matriz de su madre y nacer por segunda vez, ¿verdad? Jesús le contestó: de verdad te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Como dijo Jesús, es absolutamente necesario nacer del agua y del Espíritu para llegar a ser miembro de la congregación cristiana. El nacimiento del agua es el bautismo cristiano. Lo puede ejecutar cualquier otro cristiano bautizado. El bautismo en agua es por inmersión completa y es una manifestación de su fe en Jesucristo. Se da comienzo a una nueva manera de vivir. Después del bautismo en agua, el cristiano vive en armonía con lo que Jesús enseñó. Después del bautismo en agua, Jesús dijo que hay que nacer del Espíritu. Equivale al bautismo en el Espíritu. Este bautismo lo ejecuta Jesucristo. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo
32 al 33, donde se relata el primer bautismo en espíritu. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. La Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos de Roma y les mostró la importancia de haber sido bautizado en Espíritu Santo. Vamos a leer la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 9. Dice así: Sin embargo, si el Espíritu de Dios de veras reside en ustedes, ustedes no viven guiados por la carne, sino por el Espíritu. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esa persona no le pertenece a Él. Debido a esto, todos los que nos consideramos cristianos tenemos que preguntarnos: ¿he recibido el Espíritu Santo de Dios por medio de Jesucristo después del bautismo en agua? Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 13 al 14: Si ustedes viven guiados por la carne, de seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muerte a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios, sí son hijos de Dios. Tenemos un poderoso ayudante en el vivir cristiano, el Espíritu Santo dado por Cristo. Con el auxilio del Espíritu Santo podremos vencer cualquier debilidad humana que tengamos. Si aún no hemos recibido el Espíritu Santo, podemos pedirle al Padre este maravilloso don. Sin duda, su Hijo Jesús nos bautizará en espíritu. Jesús nos recomendó que hagamos ese ruego. Vamos a leer lo que dijo en Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. En realidad, ¿qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente en vez de un pescado? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón el Padre en el cielo les dará Espíritu Santo a quien se lo pide. Muchas personas que han sido bautizados en agua tienen muchas dudas de que hayan sido bautizadas en espíritu. Se preguntan: ¿cómo puedo estar seguro de que el Señor Jesucristo me ha bautizado en espíritu? Veamos cómo. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17, el apóstol Pablo escribió: Porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios, sí son hijos de Dios. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos. El espíritu que nos motiva a exclamar: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, pero coherederos con Cristo, siempre y cuando suframos con Cristo, para que también seamos glorificados con Él. Así es,
No hay temor en el corazón, más bien una profunda paz que proviene del conocimiento de que pertenecemos a la familia de Dios. El trigo y la mala hierba. Han pasado casi 2000 años desde la fundación de la congregación cristiana, el reino del amado Hijo de Dios. La situación parece un monumental desastre. El reino de Dios está lleno de mala hierba. Millones dicen ser cristianos, pero sus vidas no dan ninguna evidencia de que esa declaración sea verdadera. Millones dicen haber nacido del agua y del Espíritu y se enorgullecen de ser miembros de alguna denominación cristiana. Sin embargo, la situación que vemos no debería sorprendernos, pues el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años una descripción exacta de lo que ocurriría en su congregación. Vamos a leer el relato que está registrado en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30 y versículo 36 al 43. Entonces le puso esta otra comparación. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la mala hierba. Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala hierba? Él les dijo: esto lo hizo un hombre, un enemigo. Los esclavos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y las arranquemos? Él les respondió: no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y en la temporada de la cosecha les diré a los cosechadores que primero arranquen la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo y lo guarden en mi granero. Luego, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos el ejemplo de la mala hierba en el campo. En respuesta, él explicó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo los justos brillarán en el reino de su Padre, tanto como el sol. El que tenga oídos, que escuche con atención. Por las palabras de Jesús en esta parábola, deducimos que la cosecha no ha comenzado y que los misioneros y demás predicadores de las denominaciones cristianas no son los cosechadores. Además, vemos
que es el diablo el que ejerce una poderosa influencia en la mente y corazón de las personas semejantes a mala hierba. Sin embargo, esta situación está por terminar. Las puertas del reino de Dios, de la congregación de verdaderos discípulos de Cristo, todavía están abiertas. Sin embargo, se acerca el tiempo en que esas puertas serán cerradas. Dios se encargará de cerrarlas, así como Dios cerró la puerta del arca de Noé y dio comienzo al diluvio. Leamos el registro de Génesis capítulo 7, versículo 15 al 16, que estamos mencionando. Y todo tipo de animales que tenían el aliento de vida siguieron yendo a donde estaba Noé y entrando de dos en dos en el arca. Así que entraron machos y hembras de todo tipo de animales, tal como Dios le había mandado a Noé. Después Jehová cerró la puerta detrás de él. Así es, el reino de Dios, la congregación cristiana, tiene sus puertas abiertas todavía. Pero llegará el día en que Dios cerrará esas puertas, así como fue en el tiempo del diluvio universal. La oportunidad de entrar en el reino de Dios, la congregación de verdaderos discípulos semejantes al trigo, se cerrará. Colaboradores en el reino de Dios. Colosenses capítulo 4 y versículo 11. Pablo está arrestado en Roma. Epafras, discípulo fiel de Jesucristo, ha venido desde Colosas a visitar a Pablo. Después de recibir información muy importante, Epafras está por regresar y Pablo, aprovechando su regreso, manda una carta para la congregación de cristianos en Colosas. Casi al final de la carta, Pablo hace una declaración que hoy estudiaremos con gran cuidado. El pasaje en cuestión está en Colosenses capítulo 4 y versículo 11. Lo vamos a leer en la traducción Nueva Traducción Viviente. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. ¿Qué era el reino de Dios para Pablo? El contexto nos muestra que Pablo no era el único que trabajaba en el reino de Dios. Había personas que eran israelitas y personas no israelitas que también trabajaban en el reino de Dios. Vamos a leer el contexto del versículo antes citado. Vamos a empezar a leer desde el versículo 7, Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 10. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo
en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron mis instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Es evidente que Pablo está en prisión y que hay personas cristianas fieles que le visitan y lo mantienen informado de lo que pasa en las congregaciones. Al mismo tiempo, llevan información, instrucciones que Pablo les da. Sigamos leyendo el pasaje de Colosenses capítulo 4, esta vez el versículo 11. También Jesús, llamado Justo, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor, para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribió este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, de mis prisiones. La gracia, el favor del Señor sea con ustedes. Colosenses capítulo 4, versículo 11 al 18, en la traducción Nueva Biblia de los Hispanos. Es obvio que Pablo se refiere a la congregación de cristianos como el reino de Dios. Muchos cristianos fieles y maduros espiritualmente estaban trabajando en el interés de los creyentes. Mantenerse fiel y obedientes a Jesucristo y sus enseñanzas era el objetivo más importante. En la carta a los Colosenses, Pablo les describe los beneficios que recibieron al hacerse cristianos. Dios los había bendecido, los había liberado, pagando un cuantioso rescate. Leamos cómo se lo explicó Pablo en los versículos 13 y 14 del capítulo 1 de la carta que escribió a los Colosenses.
dice en este pasaje: Él nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados. Pablo ya vivía en el reino del amado Hijo de Dios. Había dejado la religión de los judíos, dejó de ser fariseo y se hizo discípulo de Jesucristo, miembro de la congregación cristiana. Seguir obedeciendo a la religión de los judíos era estar bajo la autoridad de la oscuridad. En la congregación de los cristianos, él era un colaborador en el reino de Dios. Muchos en la ciudad de Colosas no eran israelitas y llegaron a ser cristianos. Probablemente fue Epafras quien les trajo las enseñanzas cristianas. Los colosenses también dejaron su religión y sus prácticas, y al ser miembros de la congregación de cristianos, llegaron a vivir en el reino del amado Hijo de Dios. Dejaron de ser enemigos de Dios y fueron adoptados como hijos de Dios. Vamos a leer lo que Pablo les escribió en el capítulo 1, versículo 21 al 23. Ustedes después podrán comparar con Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, donde dicen que llegan a ser hijos de Dios los que son cristianos. Versículo 21. De hecho, en otro tiempo ustedes estaban separados de Dios y eran sus enemigos, porque tenían la mente puesta en obras malas. Pero ahora Él los ha reconciliado por medio del cuerpo físico de aquel que murió, para presentarlos santos, sin defectos y libres de acusación delante de Él. Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. Así es, mientras el creyente continúe en la fe, obedeciendo las enseñanzas de Jesucristo, vive en el reino de Dios. En el siglo XXI, muchos cristianos no saben qué es el reino del amado Hijo de Dios. Millones creen que su iglesia es el reino de Dios. Según estos creyentes, los que no pertenecen a la denominación a la que asisten están fuera del reino de Dios. Otros millones esperan que Jesucristo, al regresar con sus ángeles, con poder y con gran gloria, forme, establezca el reino de Dios. Siguen repitiendo la oración del Padre Nuestro sin entender lo que piden. Creen que al decir, venga tu reino, están pidiendo que Jesucristo regrese, ponga fin al mundo y establezca el reino de Dios. Según esta doctrina, solo entonces se hará en la tierra la voluntad de Dios
como se hace en el cielo. Todas estas ideas no armonizan con lo que el apóstol Pablo entendía. Lo que Pablo enseñaba sobre el reino de Dios. Como hemos analizado, el apóstol Pablo entendía que la congregación de fieles y obedientes discípulos de Jesucristo era el reino de Dios. Entre estas personas se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Desde hace casi 2000 años, la congregación cristiana está funcionando como el reino del amado Hijo de Dios. Cuando Jesucristo enseñó a sus discípulos a pedir a Dios, venga tu reino, no estaba pensando en el fin del mundo, no estaba pidiendo el fin del mundo. Jesús hacía solo unos meses había empezado su ministerio público. Estaba integrando un conjunto de personas que con el tiempo sería su congregación, su iglesia. Jesús sabía que este grupo de personas llegaría a ser el reino de Dios. Entre este grupo de seguidores fieles y obedientes se haría la voluntad de Dios. A Nicodemos, Jesús le explicó cómo entrar en el reino de Dios. Para entrar al reino de Dios, necesitaba nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo tenía que dejar la religión de los judíos y ser cristiano. Por favor, compare con Juan capítulo 3 y versículo 5. Al pedir venga tu reino, Jesús estaba pidiendo al Padre que se logre formar una congregación de personas que lleguen a ser discípulos fieles y obedientes. Este grupo, esta congregación o iglesia, sería el reino de Dios. Jesús lo estaba edificando. Jesús se lo explicó a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, que le sugerimos comparar. Jehová contestó esta oración en el Pentecostés del año 33 era común, cuando se formó la congregación cristiana, al derramar Espíritu Santo sobre 120 discípulos. Así llegó el reino de Dios, tal como Jesús lo pidió a su Padre. Para muchos hoy les es difícil aceptar el hecho de que la congregación de cristianos fieles y obedientes sea el reino de Dios. Dicen, millones de cristianos no están haciendo la voluntad de Dios, por lo tanto, no pueden ser el reino de Dios. A estas personas les sugerimos volver a estudiar la parábola que dio Jesús y que es conocida como la parábola de la mala hierba y el trigo. Está en Mateo capítulo 13. Jesús sabía que en su congregación, en su reino, habrían personas que serían infieles, mala hierba. Estos, por supuesto, no serían los hijos del reino. Al regresar Jesús, sacaría de su reino a estos hijos del maligno. Por casi 2000 años la situación no ha cambiado. Pero esto está a punto de terminar. El regreso de Cristo
se ha acercado. Leamos la explicación de la parábola de boca de Jesús mismo. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43. Dice: en respuesta, él explicó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es la conclusión de un sistema y los cosechadores son los ángeles. De manera que así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así pasará en la conclusión del sistema. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos sacarán de su reino todas las cosas que llevan al pecado y a las personas que violan la ley, y las arrojarán en el horno de fuego. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes. En ese tiempo, los justos brillarán en el reino de su Padre, tanto como el sol. El que tenga oídos, escuche con atención. Al regresar con poder real, Jesucristo pedirá cuentas a sus discípulos y recompensará a los que han trabajado diligentemente. Jesús da este detalle en una ilustración registrada en Lucas, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Cuando por fin volvió después de asegurarse la posición de rey, reunió a los esclavos, a los que les había dado el dinero para averiguar cuánto habían ganado haciendo negocios. Se acercó el primero y le dijo: Señor, tu mina produjo 10 minas. El rey le contestó: bien hecho, buen esclavo. Como has sido fiel en un asunto tan pequeño, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Está claro que Jesús se refiere a los intereses espirituales. Todo cristiano tiene que colaborar en el adelanto espiritual de sus hermanos. Como dijo Pablo, tenemos que ser colaboradores en el reino de Dios. Nuestra fe se manifestará en obras. Veamos cómo lo dijo Jesús mismo. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está en lo alto de una montaña. Nadie enciende una lámpara para luego taparla con una canasta, sino que la pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, hagan brillar su luz a la vista de la gente, que vean sus buenas obras, y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice: por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, felicidad, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, apacibilidad, autocontrol. Este fruto tiene que cultivar y manifestar
todo discípulo de Jesucristo. El apóstol Pedro también escribió sobre las obras que deben hacer los discípulos de Cristo. Vamos a leer la carta que escribió Pedro, su primera carta, capítulo 3, desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Finalmente, vivan todos ustedes en paz y unidad. Traten de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos, sean amables y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Las Escrituras dicen: quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, cuide su lengua del mal y su boca de las mentiras. Deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Busque y trate de alcanzar la paz. El Señor ve a los que hacen el bien y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Así que, ¿quién podrá hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, también es posible que sufran por hacer el bien. Si eso sucede, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien, preocúpense solo por honrar a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pregunte cuál es la razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. En el siglo XXI hay 2.300 millones que declaran ser cristianos. Están divididos en miles de denominaciones, todas en conflictos, unas contra otras. Cada grupo religioso cristiano ha sido convencido por sus líderes de que son los únicos que enseñan la verdadera doctrina de Jesucristo. Las demás denominaciones están equivocadas, están condenados y listos para ser destruidos. Esa es la manera como ven a los que no son de su organización. Pero los apóstoles enseñaron a vivir en paz y unidad, a no estar divididos, a tratar de entenderse unos a otros. Enseñaron a amarse como hermanos, enseñaron a ser amables y humildes. En algún momento, durante los pasados 2000 años, se ha extraviado a la gran mayoría de los discípulos de Cristo. La situación de gran confusión en que vivimos hoy no es sin solución. Dios nos da la solución. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4, Dios nos dice: y oí otra voz que venía del cielo y decía: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo
y Dios ha recordado sus actos injustos. Salgan de Babilonia la grande, es símbolo de la gran confusión religiosa. Los que son su pueblo le obedecerán sin vacilar, sin dudar. En el primer siglo, tanto judíos como no judíos tuvieron que abandonar sus organizaciones religiosas para ser miembros de la congregación de Jesucristo. Todos los creyentes se dieron cuenta que Dios los estaba trasladando al reino del amado Hijo de Dios. Pablo, un hombre prominente en la religión de los fariseos, lo abandonó todo por el privilegio de ser miembro de la congregación cristiana. Los que toman esta trascendental decisión están demostrando que aman a Dios y al Hijo amado de Dios, Jesús. Usted no está siendo llamado a ser miembro de otra denominación. Dios lo está llamando a entrar en el reino del amado Hijo de Dios. Si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. Primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 3 en la traducción Dios habla hoy. Los que abandonan a Babilonia y entran al reino del amado Hijo de Dios son colaboradores del reino de Dios, tal como lo fue Pablo y todos los que con él estaban en Roma, allá en el primer siglo, cuando él estaba en prisión. La restauración de todas las cosas. Meditando en lo que dice la Biblia. Hace más de 6.000 años, la familia humana perdió su hogar. Por ser rebeldes, desobedientes a las claras instrucciones de Dios, perdieron el hogar paradisíaco que Dios les dio. Fueron expulsados. El mundo lleno de seres humanos felices, viviendo eternamente unidos en paz y amor, fue postergado. Pero el todopoderoso Padre Celestial Jehová no sería frustrado en su propósito, pues Él mismo dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Inmediatamente, Dios dispuso que el instigador de esta rebelión sea destruido, que se le aplaste la cabeza, y la pareja desobediente volvería al polvo. Jehová Dios lo expulsó del jardín de Edén para que cultivara el suelo del que había sido formado. De modo que echó al hombre, y al este del jardín de Edén puso querubines, y la hoja llameante de una espada que giraba sin parar. Así se bloqueó el camino que llevaba al árbol de la vida. Génesis, capítulo 3, versículos 23 y 24.
En su sabiduría, Dios permitió que Adán y Eva tuvieran muchos hijos. Adán vivió 930 años. Jehová estaba resolviendo el problema que los rebeldes le habían creado. Fuera del hogar paradisíaco, los descendientes de Adán y Eva se extenderían por toda la tierra. Sin embargo, la vida sería muy dura para todos. Alrededor de 4000 años después, Dios, Jehová, envió a su Hijo para deshacer todo el mal que Satanás había causado y para aplastar la cabeza de la serpiente. Todo el daño que Satanás había causado sería reparado. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3 y versículo 8, escribió: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 8, complementó: durante su vida en la tierra, Cristo ofreció peticiones y ruegos con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor de Dios. Aunque él era su hijo, aprendió lo que es la obediencia por las cosas que sufrió, y, después de haber sido perfeccionado, llegó a ser el responsable de la salvación eterna de todos los que lo obedecen, porque Dios lo ha nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Satanás le hizo una herida en el talón cuando fue asesinado en un madero. Así, a todo el mundo se le mostró el camino de regreso al paraíso. El gobierno de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron. El apóstol Pedro lo explicó así: de modo que arrepiéntanse y den media vuelta para que sus pecados sean borrados, y así el propio Jehová haga venir tiempos de alivio y envíe al Cristo nombrado para ustedes, Jesús. Él debe permanecer en el cielo hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas que Dios anunció por boca de sus santos profetas de la antigüedad. Mientras llegan los tiempos de la restauración de todas las cosas, a toda persona en la tierra se le exhorta: sea discípulo obediente de Jesucristo. Satanás, por casi 2000 años, ha tratado de impedir que las naciones presten atención a este mensaje. Han surgido líderes políticos bajo la influencia de Satanás que siguen enseñando la libre determinación de los pueblos. Enseñan que los seres humanos son libres de determinar su destino, que pueden formar un gobierno capaz de traer paz, seguridad y prosperidad para todos. Enseñan que
no necesitan que Dios los gobierne. Para el año 2021, la gran mayoría de los gobiernos del mundo se han declarado estado seglar, es decir, estado sin religión. Pero sus gobiernos no han mejorado la situación de sus pueblos, y la situación cada día empeora para casi toda persona en la tierra. Sin embargo, Jehová Dios sigue adelante con su propósito de restaurar el paraíso, el maravilloso hogar que le había dado a la familia humana. Hoy sabemos que Satanás ha sido expulsado del cielo. Junto con sus ángeles rebeldes, están confinados en la tierra. Ellos saben que les queda un corto espacio de tiempo. Después de la victoria contra el diablo en la guerra que estalló en el cielo, Jehová instaló como Rey del mundo a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, al expulsar a Satanás y sus demonios del cielo, ha preparado un lugar en el cielo para traer 144,000 discípulos. Hasta este momento, ningún discípulo de Jesucristo ha recibido la vida eterna. Por casi 2000 años han estado esperando en el sepulcro el regreso del Señor Jesucristo. Pero ya estamos muy cerca de su regreso, y los primeros cristianos que recibirán la vida eterna serán llevados al cielo y reinarán con Jesucristo desde el cielo. Después de la guerra de Dios, el Todopoderoso, en Armagedón, comenzará el reino de Dios en manos de Jesucristo y sus 144,000 discípulos. Habrá llegado el tiempo de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. El reino de 1000 años de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron. Durante el reinado milenario de Cristo, Dios hará que los muertos vuelvan a vivir. No importa que hayan sido buenos o malos, según lo escribió Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 15, citando las palabras del apóstol Pablo. Además, durante el reino milenario de Cristo, el lobo estará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y el ternero, el león y el animal engordado estarán todos juntos, y un niño pequeño los guiará.
La vaca y la osa comerán juntas, y sus crías se echarán juntas. El león comerá paja como el toro. El bebé jugará sobre el agujero de una cobra, y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa. No causarán ningún daño ni destrucción en toda mi santa montaña, porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová, tal como las aguas cubren el mar. Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Apártate del mal y haz el bien, y permanecerás para siempre. Salmo 37, versículo 27. Porque Jehová ama la justicia, y no abandonará a sus leales. Ellos siempre serán protegidos, pero los descendientes de los malvados serán eliminados. Salmo 37, 28. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Salmo 37, 29. Ningún gobierno humano podrá jamás presentar ante el pueblo un programa de gobierno como el que presenta el reino milenario de Jesucristo. Resucitar a las personas que han muerto, dar vida eterna, en salud perfecta, en paz y seguridad, a toda persona en la tierra. Transformar a las fieras salvajes de modo que no sean un peligro para nadie. Reparar la tierra y sus ecosistemas. Que solo las personas justas habiten en la tierra. Destruir a Satanás y sus demonios. Hoy vemos el mundo dividido en naciones, protegiendo sus fronteras, amenazándose constantemente con sus poderosos ejércitos. Los gobiernos ilusionan a la gente con ideologías políticas que resultan inútiles. La pobreza, las enfermedades cada vez más mortíferas, la degradación moral de la gente van en aumento cada año que pasa, además de la ruina que se está causando al medio ambiente y sus ecosistemas. Los gobiernos han resultado incapaces de coordinar para enfrentarse a estos problemas. Con los gobiernos humanos, la humanidad se encara a su destrucción. El reino milenario de Jesucristo es la única esperanza real.
El apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 5. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Cristianos SC, suscríbase a este canal. Si te consideras un genuino cristiano, apoyador comprometido con el reino milenario de Jesucristo, demuéstralo compartiendo con tu público los videos que emitimos para la edificación espiritual de otros cristianos y para instruir a personas interesadas en lo que dice la Biblia. Si deseas ser miembro de este grupo de cristianos, te enviamos el enlace en la descripción del video para que hagas tu solicitud.